También puede marcar la diferencia saberte la legislación y las leyes de tu temario. De eso hablamos en el episodio de hoy. 5 pasos para estudiar legislación. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Si estás opositando y no has estudiado Derecho, es posible que la legislación se te haya atragantado o te cueste un poco más estudiarla. Realmente los temas de legislación traen de cabeza a muchísimos opositores. Yo lo sé porque llevo muchos años acompañando a opositores y además yo lo viví en mis propias carnes. Para mí, cuando empecé a estudiar oposiciones, las leyes era como estudiar chino, tal cual. Era un idioma distinto para mí. La verdad es que daban ganas de llorar, no entendía absolutamente nada. Y incluso tuve compañeras de oposición que pasaron por encima de las leyes y de la legislación. ¿Puedes aprobar una oposición apenas estudiando legislación? Se puede, pero claro, también te la juegas muchísimo. Por tanto, mi recomendación siempre es tratar de afrontar estas leyes y esta legislación poquito a poco e ir incorporándolas también a tu estudio, ¿vale? Entonces, hay gente que dice, jamás vas a cogerle cariño a las leyes. Yo de verdad, no es que me encante estudiar leyes, pero sí que es verdad que de alguna manera les cogí cierto gusto, ¿no?, a estudiar las leyes, porque al final, pues es lo que hay. Entonces, además son como primero es lo que hay que estudiarlas y para mí no era una opción ir sin estudiar las leyes porque entraban dentro del temario, pero es que además pues me lo propuse como un reto, ¿no? Y aprendí a verles ese otro lado, y es que el lado es que son las normas que rigen nuestra sociedad. Así que es importante que las conozcamos para saber en las normas del juego, ¿no? Al final es muy importante. Y por tanto, en este episodio vamos a hablar de 5 técnicas para estudiar leyes en las oposiciones, y al final del episodio te daré 2 recursos más para que si quieres seguir ampliando y mejorando tu estudio de leyes puedas seguir haciéndolo. Vamos a empezar ya con los 5 primeros pasos que yo he utilizado para estudiar legislación y que me han servido muchísimo. Al final es importante que lo apliques. De nada servirá que yo te dé estos 5 pasos, estas 5 ideas, estas 5 técnicas, si luego no vas a hacerlo. Así que yo te recomiendo, en primer lugar, paso 1, técnica 1, que descargues la ley completa. Aunque en principio no vayas a estudiar la ley completa, te recomiendo que consigas esa versión completa, que la descargues y la tengas en tu ordenador si te la quieres imprimir, o que al menos la tengas localizada. Intenta descargártela del boletín oficial o de las webs oficiales, porque así estarán actualizadas. ¿Por qué? Pues porque los resúmenes pueden resultarnos útiles, pero hay veces que no recogen todo. Bueno, hay veces no, al final es un resumen, entonces no recogen la literalidad de la ley. Por tanto, si surge alguna duda, siempre es mejor que tengas al lado la ley completa. Por otro lado, cuando tú tienes las leyes y las vas leyendo, poco a poco te vas familiarizando con ese lenguaje jurídico y por tanto vas ampliando esa comodidad con este tipo de lenguaje que al principio, pues como te he dicho, suena a chino. Así que en primer lugar, lo primero que tienes que hacer es descargarte la ley completa. El segundo paso es que leas la exposición de motivos o el preámbulo de la ley. Son unas partes de la ley que están al comienzo y que explican y resumen lo que vas a encontrarte a continuación en la ley. Además suele ser un lenguaje bastante fácil de comprender y aclaran y recogen muchísimo de lo que vas a encontrarte posteriormente. A veces es como un resumen súper completo
y viene muy muy bien leer esa exposición de motivos y ese preámbulo para tener una idea general de qué va a tratar esa ley, qué vas a encontrarte, cuáles son la estructura de la ley. Y hablando de estructura de la ley, pasamos al tercer paso. Elabora una ficha con la estructura de la ley. Súper importante. Es recomendable que lo hagas después de leer la exposición de motivos o el preámbulo. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, vas a tener ya una idea general de lo que es la ley y a continuación te elaboras una ficha. Yo te propongo que tu ficha tenga el nombre de la ley y la fecha. Es decir, Ley 41/2002 del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Mira, te he puesto este ejemplo porque es una de las leyes que yo me tenía que saber, que estaba en mi temario y que tenía que saberme de arriba abajo. Y ya solo aprenderme el título era pues bastante importante. ¿Por qué? Porque es muy preguntable el nombre de la ley con la fecha clara, porque a veces es una pregunta de test. ¿Cómo se llama la ley reguladora de la autonomía del paciente? Ley 41/2002 del 14 de diciembre, ley 40... Y no, porque es del 14 de noviembre. Todo esto lo tienes que saber bien y sin dudar, porque son cosas muy preguntables. Así que ese nombre de la ley con fecha arriba de la ficha. Luego puedes ponerte el número de artículos totales que tiene esa ley. También es bastante preguntable. Luego, posteriormente, los títulos, capítulos y disposiciones. Es decir, cómo se organiza esa ley, cuántos títulos, si tiene un título preliminar o no, si tiene un preámbulo o no, luego cada título cuántos capítulos tiene, cada título y cada capítulo qué artículos recoge, luego las disposiciones, cuántas disposiciones adicionales, cuántas disposiciones transitorias, cuántas disposiciones derogatorias y cuántas disposiciones finales. Y a partir de ahí tienes ya una ficha clara con la estructura, que es lo básico que te tienes que aprender de cada ley. Es decir, lo primero que te tienes que aprender de cada ley. A mí me gustan mucho estas fichas de cartulina donde puedes organizarte y donde puedes ponerte las distintas leyes. Creo que para estudiar vienen muy bien tenerlas muy a mano. Puedes utilizar aplicaciones como Anki. Pero al final a mí lo de hacerlo en papel y tener las cartulinas me ayuda mucho más, porque ya solo el hacerlas, el tener esa distinción de tenerla en tu letra, poder hacer títulos, poder poner colores, poder poner las distintas disposiciones de las fichas, puede ayudarte también luego a memorizar. Así que importante, estas fichas puedes hacerlas digitales o analógicas, pero lo importante es que las hagas y que empieces a estudiarlas por esta estructura. No empieces a estudiar la ley desde el principio hasta el final, sino que te organizas primero una estructura empezando por el nombre de la ley, que es muy preguntable, repito, muy preguntable. Vamos a seguir ya. Madre mía, cómo pasamos, ya estamos por el cuarto, que es divide y vencerás. Al final se trata de estudiar cada día un poquito. ¿Por qué? Porque la oposición es a largo plazo. No puedes aprenderte la Constitución, la Ley 41/2002, la Ley de Contratos o la Ley del Procedimiento Administrativo en un día. Entonces tienes que dividirla. Como te digo, lo primero, haces la estructura, te memorizas la estructura, te estudias la estructura y luego vas dividiéndote la norma, la ley o lo que vayas a estudiar o el reglamento por partes. Importante, divide y vencerás. ¿Cuántas páginas? Es que eso ya depende de tu planificación estratégica, depende del tiempo que tengas para estudiar, depende del tiempo que tengas para el examen. Al final, esas cosas concretas hay que trabajarlas con cada persona. Pero lo importante es que te quedes con el concepto divide y vencerás, porque si tú planificas bien el estudio de tus leyes, no te vas a llevar sorpresas, vas a saber cómo llevas cada una de las leyes. En quinto lugar, elabora una lista con todas las leyes que vayas viendo.
porque conforme avanza el temario, las leyes van aumentando, los estatutos, los decretos y al final, como no lo tengas muy claro, los nombres y las fechas pues comienzan a confundirse. Comienzas sobre todo al principio, y sobre todo si no eres una persona que has estudiado derecho y no sabes muy bien. Yo recuerdo que al principio tenía mucho lío entre el estatuto de autonomía y el estatuto básico del empleado público. O sea, como cada vez que leía estatuto pensaba que era lo mismo y yo ya me liaba. Por tanto, esta quinta técnica, y es que tengas una lista con todas las leyes que vayas viendo. Así que puedes coger ahora mismo un folio en blanco, buscar un cuaderno o lo que necesites y elaborar un listado con el nombre completo, con la fecha incluida de la ley, y así vas viendo cuándo la vas estudiando. Por ejemplo, también puedes anotar cada vez que aparezca en el temario. Porque a lo mejor la ley 41/2002 de los derechos del paciente, de la que hemos hablado hace poco, la tienes que estudiar en un tema en concreto. En el tema 52 es esta ley, pero a lo mejor en el 83 aparece de nuevo esta ley porque habla de, de las voluntades anticipadas, ¿no? Entonces tienes que nombrar esta ley también. Por tanto, puedes ponerte la ley 41/2002, y poner que no solo aparece en un tema, sino que aparece en este y en este. Y así, poco a poco vas a construir un índice de leyes. Así vas a tener un listado actualizado muy a mano, en el que de un solo vistazo saber qué leyes estás estudiándote, cuáles has visto ya, en qué distintos temas van apareciendo, y es bastante visual y puede ayudarte también a ir repasando esos nombres y esas leyes. Hasta aquí estos 5 pasos para estudiar leyes. Te recomiendo muchísimo que empieces a dar estos primeros pasos, que vayas poniéndotelo a tu manera, que vayas adaptando todos estos consejos. Y si quieres saber más, tienes 2 consejos más en mi página web ursulacampos.com, en el blog de Hay una plaza para ti. Ahí vas a ver 7 consejos para estudiar las leyes. Los 2 últimos son los 2 más creativos, así que te recomiendo que vayas para allí y que les eches un ojo para seguir viendo cómo te puedes incluso divertir y ser creativo con el estudio de las leyes. Este es el primer recurso que te he comentado al principio que te iba a dar. Y por último, recomendarte el episodio 41 del podcast de Úrsula Campos, de este podcast en el que hablo con Pilar de Consejo de Sabios de cómo estudiar leyes. Es un episodio súper inspirador que te va a hacer un clic, porque habla de cómo cambiar el concepto dentro de nuestra cabeza de los términos que se estudian en las leyes. Y entonces, si tú empiezas a cambiar ese concepto abstracto y lo empiezas a poner mucho más concreto, te va a ayudar a entender y memorizar mucho mejor la legislación y las leyes que tengas en tu temario. Ahora sí, me despido. Nos vemos la próxima semana en el podcast de Úrsula Campos, un episodio que va a encantarte, que me habéis pedido mucho y que por fin lo traigo para ti. Pero eso será la semana que viene. Hasta entonces, seguimos a por tu plaza. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita, porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.